Hola chiquillos, bueno, bienvenido a la tercera ayudantía de microeconomía. Espero que le haya ido bien el control a pesar de los problemas que hubieron con algunos alumnos. Eh, Espero que hayan aprendido bien cómo resolver ese tipo de ejercicios. Y bueno, esta semana nos toca ver el tema de elasticidades, de ecuación de Slutsky, y yo iba a ver teoría del consumidor, en la excedente consumidor, pero la profe me dijo que no alcanzaron a verlo, así que se lo vamos a ver la próxima semana. Ya, así que en verdad esta ayudantía la quiero tratar de hacer más cortita porque yo sé que es muy latero ver 50 minutos o una hora de un video en YouTube. Entonces, eso, empecemos rápido y veamos si es que necesitamos ir más lento o más. Ya, partamos con el ejercicio uno. Problema uno nos dice, considere un individuo racional cualquiera que tiene las siguientes funciones de demanda. Marshalliana y Hicksiana. Acuérdense que la compensada esa C significa compensada y es lo mismo que la demanda Hicksiana. Bueno, tiene esta siguiente demanda, 0,5 del ingreso sobre el precio del bien X, y la demanda compensada es una utilidad y la raíz de PI sobre PX. Sabemos también que el individuo tiene un ingreso de I sub 0 y consume una canasta óptima de bienes que le otorga una utilidad U sub 0. Los precios de los bienes X son PX y PI respectivamente. Entonces la primera pregunta dice, si el precio del bien X disminuye de PX a PX asterisco, deriva una expresión para el cambio en el consumo de X debido al efecto sustitución y otra debido al efecto ingreso. ¿Qué tiene que ver esto con la ecuación de Slotsky? Se preguntarían ustedes. Tiene mucho que ver porque la ecuación de Slotsky nos dice que el efecto de el cambio en el consumo debido a un cambio en el precio es igual al cambio en el consumo de la demanda compensada con respecto al precio, menos la cantidad demandada por el cambio de la cantidad debido al ingreso. Ya, entonces, esto es mi ecuación de Slotsky, que deberían haberla visto en clase. Y bueno, aquí podemos hacer un par de observaciones que, por ejemplo, con esto se puede escribir de la siguiente forma. Estos términos son similares porque recuerden que la demanda hicksiana se encuentra en un nivel donde la utilidad es constante, ¿ya? O es la demanda marshalliana con utilidad constante, por así decirlo. Bueno, ¿y qué representa cada uno de estos términos? Vamos a hacer acá al lado una flecha, hacerlo más bonito. Tenemos que el efecto que está acá, o sea, el término que está acá va a representar mi efecto total. Efecto total. Este término de acá va a representar mi efecto sustitución o efecto precio, como quieran llamarlo. Y todo esto que está acá va a representar mi efecto ingreso o efecto renta. Bueno, aquí pueden revisar con más detalle en el libro de por qué es X por la derivada parcial de X con respecto al ingreso, pero básicamente sale de la función de gasto de la primera condición que se debe cumplir para el óptimo, que es la derivada de Lagrange con respecto del lagrangiano con respecto al precio de X. Ahí te va a salir que te va a dar este término y te va a hacer sentido. Ya entonces nos piden una expresión para el cambio en el consumo de X, ¿cierto? Debido al efecto de sustitución. Partamos por ese primero. Entonces tenemos que este término corresponde... aquí escribo una R. Corresponde a mi efecto de sustitución. Y básicamente quiere decir que existe un cambio en mi consumo óptimo debido a ese cambio de precio, pero manteniéndome en la misma curva, ¿cierto? En la misma curva de utilidad. Eso se lo expliqué la semana pasada. Pero igual, si lo vemos en un gráfico y graficamos la demanda hicksiana y la demanda marshalliana,
Aquí me equivoqué. Sería esta la demanda compensada y esta la demanda marshalliana, porque la demanda marshalliana siempre va por encima de la compensada, ¿ya? Entonces, ¿qué me representa mi demanda compensada? Me representa todos los niveles de que posee el mismo nivel de utilidad y que tengo mi canasta óptima, por así decirlo. Entonces ya, aquí podemos ver y podemos concluir que en este punto es el punto de óptimo, ¿cierto? Mi punto de consumo óptimo. Entonces, donde XM es igual a XC es mi punto óptimo. Eso es importante para el resto de los ejercicios. Bueno, ¿por qué les quise graficar esto? Porque quiero que vean que cada variación en la demanda, en la curva de demanda compensada, corresponde al efecto sustitución. Eso es lo que representa el cambio en la demanda compensada, ¿ya? Eso es modo de materia para que lo entiendan. En este caso, en el ejercicio es mucho más fácil resolver lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo una expresión para el cambio en el consumo. Es decir, nos están pidiendo una variación del efecto sustitución, ¿cierto? Que es básicamente cuánto yo consumí al principio, o sea, cuánto yo estoy consumiendo al final, porque al fin y al cabo es una variación, ¿cierto? Cuánto yo estoy consumiendo al final con este nuevo precio. Aquí recuerden que una utilidad constante aquí no es U sub 0. Menos lo que yo estoy consumiendo, o sea, lo que consumí antes con el precio normal. Y con la misma utilidad. Entonces aquí simplemente tenemos que cambiar ¿cómo se llama? Tenemos que reemplazar la demanda hicksiana o la demanda compensada con estos términos. Es súper simple, muy simple, pero quiero que se queden con esto, con el gráfico, lo que representa la demanda hicksiana, lo que representa la demanda marshalliana y este punto que es súper importante, porque acá, si notan, este término yo podría reemplazarlo con el de la demanda marshalliana y poner simplemente 0,5 y sub 0 sobre PX, ¿cierto? Lo voy a escribir para que quede más claro. Entonces aquí sería utilidad sub 0 por la raíz del precio y con el precio nuevo menos, y aquí le voy a hacer dos alternativas de solución, la que ocupan la marshalliana y la que ocupan la compensada. Entonces aquí con la marshalliana sería 0,5 por I sub 0 sobre, aquí, ¿sobre qué es? Sobre PX. O más bien, también pueden hacer esto, PX menos U sub 0 PI PX. Y esta sería mi expresión y mi resultado del ejercicio. Súper simple. Aquí me faltó poner del efecto sustitución. Ojo, ¿por qué ocupamos la demanda compensada? Porque estamos hablando del efecto sustitución. ¿Se acuerda que más acá arriba yo le dije que esta derivada, como esta diferenciación, corresponde al efecto de sustitución? Es por eso mismo. Y se conecta con lo que les expliqué acá del gráfico. En cambio, la demanda marshalliana, que sería esta, tiene los dos efectos combinados. Entonces, por eso hacemos esa diferenciación, ¿ya? Y ahora pasamos a hacer lo mismo con ¿cómo se llama? Con el efecto ingreso. Nos piden una variación en el consumo del efecto representado por el efecto ingreso. Entonces aquí podemos aplicar la ecuación de Slotsky. Tenemos que el efecto total es igual al efecto sustitución menos el efecto ingreso. ¿Ya? Aquí nos están pidiendo una variación. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer son restas. ¿Ya? Entonces tenemos que esta variación va a ser igual al efecto total menos el efecto ingreso. O sea, al efecto sustitución, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Podemos simplemente decir que yo quiero, la variación que yo quiero calcular en términos de
de efecto ingreso, por así decirlo, podemos reemplazarlo simplemente por mi nuevo consumo total debido a la variación, debido al cambio de Px. Aquí se lo estoy escribiendo muy conceptual porque esto no, la idea no es como irnos tanto en la matemática, sino como que comprendan el término, a lo que va el efecto, o sea, la ecuación de Slotsky y lo que representa. Menos el consumo debido a la sustitución. Y al nuevo precio. Al nuevo precio. Entonces, ¿qué se les ocurre que vamos a ocupar para calcular este término? Y este término. Bueno, el efecto total, recuérdense que está representado por la demanda parchaliana, se lo dije hace un rato, ¿cierto? Entonces, para calcular ese término, vamos a ocupar la demanda parchaliana. Que, perdón, aquí puedo mover tanto la pantalla, pero se me olvida. Sería 0,5 del ingreso del individuo sobre el precio. ¿Pero qué precio? El precio nuevo. Porque estamos calculando el nuevo consumo total debido al cambio. Menos el consumo debido a la sustitución al nuevo precio. Entonces, ¿qué se le ocurre aquí que vamos a ocupar? En este caso, vamos a ocupar la demanda compensada o la demanda hicksiana. Es decir, manteniéndome en la curva de utilidad U sub 0 por la raíz del precio I sobre el nuevo precio que cambió. El precio que cambió. Entonces, esta expresión corresponde a mi variación del efecto ingreso. ¿Ya? Aquí se los quiero poner un cuadrito. Entonces tenemos mi variación del efecto sustitución y mi variación del efecto ingreso, ¿ya? Ahora si quieren calcular ustedes la variación total, simplemente sumar los términos, ¿ya? Y se van a dar cuenta, por ejemplo, hagámoslo, calculémoslo entre todos. Sería variación total, me va a dar el efecto ingreso que era raíz, voy a acordar, PI, PX, menos U sub 0 raíz PI, PX normal, el primer precio. Y aquí le sumo 0,5 y sub 0 del nuevo precio, menos U sub 0 raíz de PI del nuevo precio. Se cancelan, ¿qué términos? Estos términos. Y me queda que el efecto total va a quedar representado por 0,5 y sub 0 PX menos U sub 0 PX. Y ese va a ser mi efecto total, por así decirlo, a partir de las expresiones que calculamos. Y ahora pasemos a la B. La B nos dice, a partir de lo obtenido anteriormente, obtengo una expresión para la ecuación de Slotsky. Comenta acerca del efecto total. Bueno, esto ya lo hicimos, se me había olvidado que iba a preguntar eso. Pero básicamente es lo que les dije recién, que tienen que calcular lo anterior combinado para obtener la ecuación de Slotsky y ver que al final ese va a ser el efecto total. El efecto total va a estar dependiendo del precio inicial, porque aquí vemos que depende del precio inicial y del precio final de la variación, ¿cierto? Aquí se ve el efecto sustitución, o sea, en verdad aquí está todo el efecto total. Aquí podemos ver el efecto sustitución y el efecto ingreso como vimos en el ejercicio anterior. Entonces, ya, algo que quería aclarar acá que lo tengo anotado es que el efecto renta, que está acá, depende mucho del signo del tipo de bien. Si que son bienes normales, creo que siempre va a ser positivo. Ya eso no lo tengo bien claro, pero pueden averiguarlo ustedes, pero para que le echen un ojo en sus casas, porque igual es importante. Ya. Entonces, la ecuación de Slotsky ya la vimos. La voy a anotar de nuevo para que se les quede bien clara. Es igual a la demanda compensada menos X sobre el ingreso, ¿cierto? Ya. Esta es mi ecuación del Slotsky y se puede representar con lo que vimos anteriormente.
Ya. Pasemos a la C porque la B ya la hicimos junto a la A, sin darme cuenta. Y la C dice calcule las elasticidades precio de la demanda, ingreso de la demanda y precio cruzado de X. ¿Ya? Entonces, quiero agregar otra página. Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Nos están pidiendo, uno, el precio o sea, la elasticidad del bien con respecto a la demanda. ¿Ya? Que esto en términos matemáticos es lo siguiente. O también podemos escribirlo en derivada. Va a ser lo mismo, depende de lo que estamos haciendo en el ejercicio. Y es el cambio porcentual en el que cambia el consumo debido a un cambio porcentual en el precio. Eso significa la elasticidad. Cambio porcentual en el consumo de un bien debido al cambio porcentual en el precio del bien. O sea, eso significa la elasticidad de demanda-precio, porque tenemos el precio de X y el bien X. Ya calculemos esta elasticidad. Tenemos que la derivada de X con respecto a Px va a ser, ya, tenemos 0.5 por I Px menos 1, ¿cierto? Tenemos menos 0,5 por el ingreso partido en Px cuadrado. Aquí me faltó algún término. Me faltó por Px sobre X, muy importante. Y aquí tenemos por Px sobre X, que X es el mismo término, la misma demanda marshalliana, ¿cierto? Que sería 0,5i partido en Px. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar un total, se cancelan los términos acá, acá, acá y este con este. Entonces nos queda menos 1. Nos queda que la elasticidad del precio de la demanda va a ser menos 1. Significa que va a variar menos 1 el consumo con respecto a un cambio porcentual de 1 también en el precio de X. Y esto igual hace sentido porque si es que me aumenta el precio, si es que aumenta el precio de X, yo voy a disminuir mi consumo de X. Si es que me disminuye el precio de X, a mí yo voy a aumentar el consumo de X. ¿Ya? Lo cual hace total sentido porque aquí me está diciendo que yo voy a variar menos 1 en la unidad. Entonces, si baja el precio, esto se va a transformar en negativo y va a subir o sea, se va a transformar en un signo positivo. Y eso significa que yo voy a consumir más de X. Estoy explicando para este caso. Bueno, ahí calculamos la elasticidad, precio de demanda. Ahora calculemos la elasticidad del ingreso. En este caso tenemos que va a significar lo mismo que anteriormente, pero en vez del precio, el ingreso. O en derivadas sería X de Y por Y X. ¿Ya? Si derivamos con respecto al ingreso, nos va a quedar la expresión 0,5 px, ¿cierto? Y si multiplicamos por el ingreso y dividimos por x, que es 0,5, y dividimos x en px, esto nos va a dar igual a 1, porque se cancelan los 0,5, el y y los p. Ya esto significa que ante un cambio en el ingreso, un cambio porcentual en el ingreso, yo voy a aumentar mi consumo o disminuir mi consumo. Aquí, en cambio, en comparación a la anterior, es como una relación así y así. No sé si se entiende a lo que voy. Porque aquí era, si el precio aumenta, mi consumo disminuye. Pero aquí si el ingreso aumenta, mi consumo aumenta. ¿Ya? Entonces todo al revés. Y por eso mismo no es con signo negativo, es con signo positivo. Y por último tenemos la demanda, o sea, la elasticidad del precio cruzado, que es derivar la demanda marshalliana con respecto al precio del otro bien. En este caso es fácil ver que esta demanda va a ser 0, porque no hay ningún término de P sub. Es 0 porque no hay P sub I simplemente. ¿Ya? Entonces esto nos va a decir que no hay cambios porcentuales con respecto al consumo de X
dependiendo solamente, únicamente del precio I, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio, creo. Ya, siguiente ejercicio dice así. Suponga que un individuo racional consume actualmente 200 unidades del bien X, cuyo precio es de 20 pesos. Además, para este individuo se sabe que la elasticidad precio de la demanda por el bien X es menos 2. La elasticidad de ingreso es 1 y el individuo en cuestión destina el 50% del ingreso al consumo de X. Se quiere analizar el efecto que tendría sobre este individuo un incremento de 10 pesos en el precio del bien X, es decir, que pasa de 20 a 30. Ya, y aquí nos piden calcular, ¿no es cierto? Perdón por mi voz, estoy un poquito resfriado todavía. La ecuación de Slotsky en elasticidades para este caso y derive a partir de ella la elasticidad precio sustitución de la demanda para el bien X. Entonces lo que vamos a hacer aquí es representar la ecuación de Slotsky con elasticidad, que también se puede hacer esto, ¿ya? Entonces primero anotemos los datos clave, que se viene ordenado con esto. Tenemos que consume 200 unidades a un precio igual a 20 pesos, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Significa que estás destinando un ingreso total para X de 4.000. Y nos dicen que este usuario, este individuo, destina un 50% del ingreso al consumo de X. Entonces el ingreso total es de 8.000, ¿cierto? El doble. Ya eso es un dato importante. Además nos dicen que la elasticidad precio-demanda es igual a menos 2 y la elasticidad del ingreso es 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos conectarlo con la ecuación de Slotsky? Primero que todo vamos a definir nuevamente la elasticidad para tenerla a mano y para que puedan ver cómo podríamos conectarlo con la ecuación de Slotsky. Ingreso por ingreso X. Y bueno, el precio cruzado no lo vamos a poner porque no nos interesa. Entonces la ecuación de Slotsky, tenemos que la ecuación de Slotsky es la siguiente. La derivada del consumo con respecto al precio es igual a... Ya, ¿y qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer algo como matemáticamente medio pillo. Vamos a hacer lo que siempre se hace para llegar de ecuaciones a otras. Vamos a multiplicar por 1, pero ocupando el ingreso. Aquí estamos multiplicando por 1, porque el ingreso sobre el ingreso es 1, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación de Slotsky por una fracción que va a ser precio X sobre X. Entonces toda esta ecuación la vamos a multiplicar por eso, ¿ya? Y nos va a quedar la derivada de X con respecto al precio, que es el término que está acá, por precio de X. Tenemos la demanda compensada por precio de X sobre X y menos precio de X, aquí ojo, por uno de los ingresos, por uno de los términos de ingreso, miento, por X que está acá, este X, por X sobre el ingreso que está allá a la izquierda, y tenemos este término, por ingreso sobre X. Porque aquí no anulo los X porque son X distintos, no son no representan lo mismo X, ¿ya? Entonces por eso yo no lo elimino. Voy a ponerle una comilla. Este X representa como lo que estoy consumiendo ahora en mi óptimo, ¿ya? Eso representa este X, por eso es distinto a este. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sinfín de expresiones matemáticas que podemos traspasar a la elasticidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la elasticidad del precio-demanda, es igual. Entonces tenemos elasticidad, precio-demanda. Acá tenemos la elasticidad precio-demanda, pero de la demanda compensada, ¿ya? Entonces vamos a escribir demanda compensada. ¿Y qué pasa acá? Tenemos un término que no sabemos lo que es.
Le vamos a llamar K. ¿Pero qué significa este K? Si vemos, multiplica lo que yo estoy consumiendo ahora por el precio sobre un ingreso. Entonces, a qué se le ocurre que podría referirse esto? Es el consumo porcentual que yo le estoy dedicando a ese bien X. Y eso, como vimos, lo dan en el enunciado, que dice que es del 50%. Entonces tenemos que ese término K va a ser 0,5. Y aquí, en este lado, tenemos la demanda, o sea, la elasticidad, perdón, del ingreso, del consumo de ingreso. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora nos dice, tenemos el valor de esto y el valor de esto. Entonces podemos simplemente calcular directamente la ecuación, o sea, la demanda de... Perdón, se me confunde elasticidad con demanda. Podemos, la elasticidad precio-sustitución de la demanda, eso tenemos que calcular. Entonces despejamos esto y nos queda que es igual a x px más 0,5 por x, y. ¿Ya? Entonces esto es lo que queremos calcular, lo que nos pide el enunciado. Y esto nos dicen que es igual a menos 2. Y esto nos dicen que es igual a 1. Entonces va a ser menos 1,5. Esta es la elasticidad del efecto sustitución, por así decirlo. Porque eso es lo que representa al final. Nosotros cambiamos elasticidades, pero esto sigue representando el efecto sustitución del ejercicio, ¿ya? Entonces esta es la respuesta. Pasemos a la B. La B nos piden... ¿qué nos piden en la B? Nos piden, a partir de la elasticidad precio-sustitución de la demanda por el bien X obtenido en A, calcule el efecto de sustitución provocado por esta alza en el precio de X. Entonces calcule el efecto de sustitución provocado por esta alza. Es decir, lo que calculamos, como la expresión que calculamos en el ejercicio pasado, que era algo así. Pero ahora tenemos las demandas, entonces mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Ya? Tenemos que nuestra elasticidad compensada que representa el efecto de sustitución es lo mismo que escribir esto, ¿cierto? Por la variación del precio de X por el precio de X de X. ¿Ya? Ahora quiero que les quede bien claro. Estos términos de acá son los términos iniciales, ¿ya? Es decir, este va a representar el precio inicial sin el cambio y este el consumo inicial sin el cambio. Y esos son datos que tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestra incógnita al fin va a ser esta, porque nosotros queremos saber el cambio de consumo por el efecto de sustitución, es decir, por la demanda compensada. No sé si esto le hace sentido. Siempre que hablo de sustitución tengo que hablar de la demanda compensada, ¿ya? Entonces aquí tenemos que esto es menos 1,5 por la variación del precio por X sobre PX, y eso va a ser igual a mi variación que estamos buscando. Ahora, tenemos que la variación del precio es de 10, ¿cierto? Porque lo dicen en el enunciado. Tenemos que el consumo es de 20 y tenemos que el precio inicial es de 200. No, miento, todo al revés. El consumo es de 200 y el precio es de 20. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que el cambio del consumo debido al efecto de sustitución va a ser de menos 1,5 por la variación que es 10 y por esta división que me da 10. Entonces esto me da 150 unidades. ¿Qué quiere decir? Que debido al efecto sustitución yo voy a tener un cambio en menos 150 unidades de consumo de ese bien X, solo debido al efecto sustitución, ¿ya? Pasemos a la C. La C nos pide, a partir de la elasticidad de ingreso, calcule el efecto ingreso provocado por esta alza del precio de X. Bien, aquí podemos hacerlo de dos formas, ¿ya? Podemos ocupar la misma lógica del ejercicio anterior o ocupar el hecho de que ya calculamos cuánto es el efecto ingreso
el efecto sustitución, perdón, y tenemos que calcular el efecto ingreso. Yo lo voy a hacer de las dos formas, pero rápido para que puedan tener las dos formas bien calculadas. Bueno, tenemos que primero nos dicen que la demanda, el efecto total, por así decirlo, vamos a ocupar la ecuación de Slotsky. Efecto total igual efecto sustitución más efecto renta o ingreso, como quieren llamarle. Entonces tenemos que mi elasticidad de precio y demanda va a ser menos 2, ¿cierto? Esto significa que el cambio porcentual total dividido al cambio de precio por el precio sobre X es menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero sacar yo ahora? Quiero calcular esto. Quiero calcular el cambio total, ¿ya? Entonces, tenemos que despejar nomás. Tenemos que menos 2 por la variación del precio sobre el precio por X. Y esto me va a dar menos 200, ¿cierto? Porque X dijimos que era 200, PX 20 y esto 10. ¿Ya? Entonces, es decir, mi efecto total es de menos 200. Y si mi efecto de X, sustitución, es de menos 150 unidades, ¿qué se le ocurre que va a ser el efecto ingreso? Menos 50, ¿cierto? Entonces, menos 50 es mi efecto renta. Súper simple, ¿ya? Menos 50. ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma? Es ocupar directamente la elasticidad de precio, la elasticidad del ingreso. Pero para eso primero tenemos que calcular cuál es mi nuevo ingreso real, por así decirlo, debido a este cambio. Bueno, les voy a anotar aquí la ecuación de la... Entonces los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo hagan de la otra forma. Porque esta forma obviamente es más fácil. Y de esta forma hay que cachar un poco más de... En verdad es solo álgebra. Aquí es ingreso por el ingreso y X. ¿Ya? Entonces, lo que les dejo de tarea es que calculen el cambio de efecto ingreso sin ocupar el cambio que ya habíamos calculado antes. ¿Ya? Aquí, ojo que tienen que... la variación del ingreso lo tienen que hacer así. La variación del ingreso es igual al ingreso principal, por así decirlo, menos el ingreso inicial menos el ingreso final, que tiene la variación del precio, ¿ya? Ahí esta es una pista para que puedan hacerlo ustedes en su casa. Si tienen duda de cómo hacerlo, me escriben al mail o comentan en el foro. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... Calcule el efecto total provocado por esta alza del precio de X. Bueno, aquí ya lo calculamos. Vamos a hacer lo mismo que en el B. El efecto total es de menos 200 unidades. ¿Ya? Entonces aquí lo que quiero que entiendan es que pueden relacionar las elasticidades del precio de demanda, la elasticidad del ingreso, con la ecuación de Slotsky. Y que puedan entender en fin y al cabo el concepto de todo lo que significa, que aquí está el efecto total, que es igual al efecto ingreso más el efecto sustitución, ¿ya? Y recuerden hacer esto de tarea, por favor, se los pido. Entonces tenemos que el efecto total es de menos 200 unidades y continuamos al siguiente ejercicio. Ya, el siguiente problema es de demanda hicksiana y demanda marshalliana. Sé que esto lo vimos la semana pasada, pero quiero que les quede claro qué relación tiene entre cada una, qué significa la igualdad de las demandas y todo eso, ¿ya? Aquí vamos a calcular la demanda hicksiana a partir de las demandas marshallianas. ¿Por qué les quiero hacer esto? Porque cierto que vimos muy por encima la demanda, perdón, la función de utilidad indirecta y la función de gasto, ¿ya? Así que vamos a hacer otro ejercicio de esto. Dice, se tiene para una función de utilidad Ux, y de un individuo cualquiera, las demandas marshallianas son estas. Aquí en este enunciado yo se los voy a subir corregido, pero se me olvidó anotar la función de utilidad.
porque sin esta función no podríamos hacer el ejercicio. La función de utilidad es x al cuadrado y 1/2. ¿Ya? Entonces nos dicen, suponiendo que el ingreso del individuo es I, el precio del bien X y el precio del bien Y son Px y Py respectivamente, obtenga las demandas hicksianas del individuo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos las demandas en Marshallian acá. Este ejercicio es muy corto, ¿ya? Muy corto. Tenemos las demandas hicksianas, las demandas Marshallian acá. No sé si se acuerdan que yo les dije la semana pasada que la función de utilidad indirecta es como el inverso de la función de gasto, ¿cierto? De gasto mínimo. ¿Ya? Esto va a ser importante ahora porque yo voy a ocupar como esta propiedad, por así decirlo, para calcular la función de gasto a partir de la función de utilidad indirecta. No voy a hacer todo el proceso que hicimos la semana pasada de irnos hacia atrás, de reemplazar en Y, de reemplazar en X después. Aquí lo vamos a hacer directo, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro óptimo, nuestras demandas marshallianas, y las reemplazamos en nuestra función de utilidad para así obtener una función de utilidad indirecta. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que la función de utilidad indirecta dependía del precio del bien X, del precio del bien Y y de un ingreso? Y era reemplazar nuestras demandas marshallianas en mi función de utilidad. Entonces tenemos 4i sobre 5px, creo, sí, al cuadrado por el ingreso sobre 5pi elevado a 1/2. ¿Ya? Tenemos estos dos términos, si los desarrollamos, tenemos que 16i cuadrado, 5 cuadrado px por i 1/2 sobre 5 1/2 pi. Entonces lo estamos haciendo para poder juntar todos los términos comunes. 16, esto si lo suman, suman los exponentes da 5 medios. Lo mismo pasa abajo, 5 medios. Aquí me faltó px cuadrado, perdón. Px cuadrado por pi 1/2. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta función de utilidad indirecta a una función de gasto mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo todo a la inversa, por así decirlo. Es decir, el 16 me va a pasar al denominador. Todo este término me va a pasar al numerador, perdón. Y el ingreso se va a transformar en una función, o sea, se va a transformar en la utilidad constante, ya que aquí el ingreso es constante. Se va a transformar en una utilidad constante y este exponente va a pasar como a la inversa, pero de toda la función. Ahí van a ver, me van a entender un poco mejor ahora que lo haga. Entonces mi función de gasto, que corresponde a la inversa de la función de utilidad indirecta, aquí sería una utilidad fija, va a ser lo siguiente. 5 elevado a 5 medios, ¿cierto? Porque está en el denominador. Pi 1/2 por mi utilidad indirecta. Esa la dejo tal como está porque ahora vamos a ver qué vamos a hacer con el exponente. Y esto partido en 16. Ya, ahora aquí viene lo que les decía del exponente. Toda esta expresión va a estar elevado a 2/5. No a 5 medios, a 2/5 porque es el inverso, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para calcular las demandas hicksianas? No sé si se acuerdan cómo lo hacíamos la semana pasada, que reemplazábamos directamente el y en el x en la función de gasto, y después teníamos la función de gasto, la reemplazamos en la función, o sea, en la demanda marshalliana. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero más directo. Tenemos nuestra función de gasto, ¿ya? ¿Qué representa mi función de gasto? El ingreso que yo voy a destinar a mis bienes. ¿Y dónde tenemos el ingreso? Lo tenemos aquí, en estas demandas marshallianas. Entonces, hacemos un paso atrás, por así decirlo, reemplazo la función de gasto en mis demandas marshallianas. ¿Ya? Y ahí obtengo las demandas hicksianas. Súper simple. Entonces, tenemos la demanda hicksiana va a ser igual a 4
de mi función de gasto sobre 5px. Creo. Sí, 5px. Ya aquí esto es pura matemática. Vamos a reemplazar todo. 5px. Si multiplicamos estos términos, los exponentes aquí me quedan en 1. Vamos a resolver todo esto. Al fin y al cabo. 4 quintos. Esto me da 1 quinto. PI porque 1 medio por 2 quintos es 1 décimo. O sea, 2 décimos y 2 décimos simplificado a 1 quinto. Por la utilidad elevado a 2 quintos. Y abajo me queda, si lo paso a 4, esto sería 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda 4 elevado a 4 quintos. Ya, entonces tenemos que, ocupando la propiedad de las potencias, nos va a quedar ya 4, 5 quintos. Esto se resta con el de abajo. Me queda 4 elevado a 1 quinto. Elevado a 1 quinto. Los 5 se anulan. Lo mismo pasa con el px, pero el px va a quedar arriba, creo, si no me equivoco. O abajo. Bueno, veamos. Tenemos px 4 quintos y acá px 5 quintos. Entonces queda abajo. Queda abajo como px elevado a 1 quinto. ¿Ya? Mi pi se queda igual. Y mi u también queda igual. Entonces ahora, para hacerlo un poco más bonito, vamos a agrupar los términos y vamos a dejarlo todo dentro de un paréntesis. Tenemos 4 cuadrado por pi sobre px y todo esto elevado a 1 quinto, ¿cierto? Ya, esa es mi demanda hicksiana. Esta es mi demanda hicksiana. Hagamos lo mismo con la demanda de I, la demanda hicksiana de I. La demanda hicksiana de I va a ser igual a la... Es la misma lógica que el ejercicio anterior, o sea que la demanda de X. Tenemos la función de gasto sobre, en este caso sería sobre 5pi. Y hacemos el mismo proceso, que es de pasar todo como una forma más bonita, por así decirlo. 2 quintos y tenemos que esto va a estar 5pi por 4 elevado a 4 quintos. Entonces el 5 se elimina y aquí lo único que puedo seguir simplificando va a ser el p sub i con este p sub i. Ya en este caso me va a quedar px elevado a 4 quintos por utilidad fija 2 elevado a quinto. Y abajo me va a quedar p sub i elevado a 4 quintos. Y el 4 también elevado a 4 quintos. Entonces esto, para pasarlo a una forma más bonita, vamos a dejar, igual que en la demanda de x, el 1 quinto como exponente. Entonces tenemos px elevado a 4 por u elevado a 2 sobre pi elevado a 4 y 4 elevado a 4 o 16, perdón, 4 elevado a 4 o 16 elevado a 2, da lo mismo. Y todo esto elevado a 5, a 1 quinto. Entonces tenemos que mi demanda hicksiana de px, o sea, mi demanda hicksiana es px elevado a 4 por mi utilidad y por esto elevado a 4. Y aquí tengo la respuesta del ejercicio A. Bueno, ahora pasemos al ejercicio B. Aquí yo no lo voy a hacer precisamente porque no tengo el matemática, no he descargado el Wolfram. Entonces no pude graficar bien como ambas demandas del BNX, pero por la razón por la que puse este ejercicio es por lo que vimos en el ejercicio 1. Lo voy a explicar de nuevo para que quede mejor claro, más claro. Bueno, no sé si se acuerdan, pero en el ejercicio 1 yo les dije que la demanda compensada, que representaba
el efecto sustitución va a ir siempre por debajo de la demanda marshalliana. O sea, se cruzan en un momento, pero van a ir por debajo, como lo vimos aquí arriba. Básicamente les voy a hacer el mismo ejercicio, el mismo gráfico. Y ya, entonces aquí tengo mi demanda marshalliana y mi demanda hicksiana. Bueno, lo que les quería que les quedara claro es que simplemente en este punto mi demanda marshalliana va a ser igual a la demanda hicksiana. Y esto se cumple, ¿por qué? Porque la demanda hicksiana nace a partir del problema dual de optimización, de optimizar la utilidad. El problema dual, como lo vimos en la diapositiva pasada, es la minimización de la función de gasto, ¿cierto? De sujeto a que yo tengo que cumplir con cierta utilidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería que les quedara claro, que lo pudieran ver gráficamente. Y esto, si tienen tiempo, si quieren hacerlo, si no lo quieren hacer y les da paja, me da lo mismo. Pero si lo quieren hacer, háganlo con algún programa de matemática, puede ser, para que vean que en verdad se cumple esto para todo tipo de demanda hicksiana y demanda marshalliana. Y bueno, y también les dejé un ejercicio propuesto, que no le saqué pantallas acá, pero el ejercicio propuesto dice, es una demostración, por así decirlo, de por qué para los bienes sustitutos no se cumple cierta característica de la elasticidad con precios cruzados, ¿ya? Así que eso se las dejo de tarea, háganla y me dejan preguntas con respecto a este ejercicio en el foro o como ya les dije en el mail. Eso ha sido todo. Esta ayudantía en verdad fue fácil, muy rápida, porque muy como de cosas rápidas, no es tan matemático, no hay que derivar tantas cosas, pero espero que le haya quedado claro la ecuación de Slutsky, cómo se relaciona con el efecto sustitución, con el efecto ingreso, y también cómo podemos relacionarlo con la elasticidad, y al fin y al cabo que hayan aprendido cómo calcular la elasticidad y qué significa. Así que cualquier duda que tengan me preguntan y nos vemos la próxima semana.